Buenos días. Damos comienzo a esta primera mesa del sexto Congreso del Observatorio de la Contratación Pública y antes de introducir la materia y de dar paso a nuestros ponentes, deseo dar las gracias a los organizadores por su invitación. Estoy encantada de poder participar en este encuentro, de compartir esta mesa con personas tan cualificadas en la materia y tan querida, y de poder hacerlo además sobre un tema que considero de la máxima relevancia y que me viene ocupando desde hace algún tiempo. También quiero dar las gracias y felicitar de antemano al comité organizador de este congreso, a su secretaria académica, la profesora Irene Ruiz Olmo, por todo el esmero y esfuerzo que me consta que han puesto en que todo salga bien, que estoy segura de que así será. Transparencia, rendición de cuentas, lobby y gestión de intereses en la contratación pública. Este es el título de esta mesa, que nos invita a reflexionar sobre cuestiones diversas, pero que podríamos decir que se unen entre sí en su común vinculación con la integridad en la contratación pública. Una de las grandes preocupaciones, como sabemos, de la Ley de Contratos de 2017, que en su propio preámbulo proclama su voluntad de diseñar un sistema de contratación más eficiente, transparente e íntegro para un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, bajo la idea, ciertamente extendida en aquel momento, de que la contratación pública constituye un campo proclive a la corrupción, el favoritismo y la arbitrariedad. El propio Parlamento Europeo, en una resolución de mayo de 2010, advertía que el sector de la contratación es el más expuesto a los riesgos de gestión irregular, fraude y corrupción, y pedía a la Comisión y a los Estados miembros que estableciesen propuestas para la mejora normativa en este ámbito. Basta con atender para comprobarlo, así sería a lo dispuesto en el artículo 64.1 de nuestra ley vigente, en el que se determina que los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación. Hoy es un buen momento, creo, para reflexionar sobre el camino recorrido en estos años, valorar qué se ha hecho y cómo se ha hecho, en qué hemos avanzado y qué problemas y retos siguen pendientes. Una reflexión en la que, sin duda, no me corresponde adentrarme, pues para ello están aquí nuestros ponentes. Siempre he pensado, y no va a ser hoy el día que contravenga la regla, que un buen moderador es aquel que no se deja llevar por la tentación, que siempre es grande, de adentrarse en consideraciones sobre la materia en detrimento del cometido y del tiempo de las personas que han sido llamadas para ellas. Personas, además, todas absolutamente cualificadas y que tienen muchas cosas interesantes que decirnos. Les voy a dar, por tanto, la palabra, no sin antes indicar que es evidente que cualquiera de los temas que componen el título de esta mesa daría para una amplia jornada. De ahí, tarea que hemos hecho entre todos, nos hayamos visto obligados a seleccionar de tal forma que cada uno de los intervinientes responderá a una serie de preguntas sobre aquellos extremos de cada materia que hemos considerado de mayor interés. Confiemos en haber acertado. Los iré presentando brevemente porque son personas suficientemente conocidas en este ámbito según vayan interviniendo. En primer lugar, lo hará el profesor Emilio Guichó, catedrático de Derecho Administrativo de esta universidad y uno de los mayores expertos en el ordenamiento sobre la transparencia pública, que ha seguido desde sus mismos orígenes y desde las más diversas perspectivas. Imposible dar cuenta aquí de su extensa bibliografía y de los muchos proyectos que ha tenido y tiene en este ámbito. Destacaría, no obstante, por ser el tema que va a abordar la monografía, que veo que la tiene encima, de la que somos coautores, La transparencia en la contratación pública y sus límites, publicada por Tirant lo Blanc en 2023. No puede, naturalmente, abordar todo el régimen de la transparencia en la contratación, objeto de un gran desarrollo normativo, como sabemos, en los últimos años, tanto en las propias normas sobre contratación pública como en las de transparencia, en una dualidad que no deja de suscitar dudas y problemas interpretativos en numerosos extremos. Entre otros, es quizás el más relevante, en todo caso,
una cuestión clave el que afecta a la tensión siempre latente entre publicidad y confidencialidad de la información, lo que es lo mismo los límites de la transparencia. De ahí la importancia de indagar, y es lo que hemos pedido al profesor Guichot, en las relaciones entre la regulación de la transparencia en sus propias normas y en las de contratación, qué valoración hace de esa dualidad, si ve posible, necesaria, una aproximación conjunta en relación, sobre todo, con los límites al acceso a la información contractual. El principal, el que todos sin duda tenemos en la cabeza, la confidencialidad de los secretos empresariales, pero también sin duda otros que les aseguro que conoce mejor que nadie porque lo lleva estudiando desde hace mucho tiempo. Cuando quiera el profesor Guichot, le ruego a él, y lo digo ya con carácter general, que por favor no más de 15 minutos, porque me veré si no forzada a interrumpiros y eso pues no me gusta nada y además lo hago bastante mal. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, a los directores del Congreso y, por supuesto, a mi querida compañera Concha Barrero por tan amable presentación. Efectivamente, me he traído para repasar hasta el último momento, pero también porque, precisamente, como es una obra conjunta, pues ella modestamente se ha querido poner de moderadora, pero podía estar aquí pues hablando del tema, dado que es especialista en ello. Bien, hay poquísimo tiempo, por lo cual me van a perdonar si a la rapidez normal ya de la pronunciación sevillana pues le añado la aceleración del tiempo. En estos 15 minutos pues comenzaría diciéndole las relaciones entre la normativa de contratación y la normativa de transparencia efectivamente gozan de, por así decirlo, de ambigüedad, y eso es lo que nos llamó a hacer ese estudio el año pasado. Y un estudio que hicimos desde la perspectiva europea y desde la perspectiva española, dado que convergen y que la perspectiva española es en buena medida y, de luego, en contrato en grandísima medida tributaria de la europea. Centrándome en los límites, como bien ha dicho la profesora Barrero, lo primero que podemos contemplar es que ambas normativas se refieren a los mismos bienes y derechos como límites, a la transparencia, y que además son conceptos exteriores no definidos por la normativa ni de contratos ni de transparencia, como particularmente el secreto comercial, pero también, por ejemplo, el concepto de datos personales. Es verdad que inicialmente, y esa fue la intuición que seguimos, la pista que seguimos para hacer el estudio, podría pensarse, y así es, que las necesidades de transparencia en ambos grupos normativos responden a perspectivas diferentes. En el caso de los contratos, el acceso al expediente está dentro de la protección del derecho de defensa de los demás licitadores. En el caso de la transparencia, el acceso a la información, no solo contractual, que ahora nos centramos en ello, sino en general, es un derecho de ciudadanía, un derecho político al servicio de un gobierno abierto en que los ciudadanos participan no solo votando cada 4 años, sino también escrutando, sometiendo a vigilancia lo que hace el poder. Eso podría llevar, como le decía, esa fue la hipótesis inicial, podría llevar a soluciones diferentes. Podría pensarse, a lo mejor los licitadores que tienen en juego un derecho de defensa individual tienen una mayor amplitud en su acceso al expediente contractual para garantizarlo instrumentalmente ese derecho de defensa. Sin embargo, lo cierto es que estudiando la normativa, y eso fue lo apasionante de hacerlo, es necesaria una interpretación armónica de ambos bloques, por varias razones. En primer lugar, porque la normativa de transparencia permite a cualquier ciudadano pedir información sobre el procedimiento en curso o terminado, sin necesidad de motivar la solicitud. De tal forma que, una vez finalizado un procedimiento de contratación, no solo cualquier ciudadano, sino los propios licitadores, a lo que están constreñidos es al uso de las normativas de acceso a la información, y que cuando los procedimientos están en curso, pues basta pedir la información por persona interpuesta para que cualquier licitador pueda acceder al expediente, dentro de que, en materia de contratación, hasta que no hay una resolución, las ofertas son secretas, por decirlo así. En segundo lugar, otra cosa que converge para hacer las relaciones más ambiguas es que en la legislación española, a diferencia de la del resto de los países de nuestro entorno, cuando un ciudadano solicita información y hay un límite, y ese límite puede ser la confidencialidad, los intereses comerciales, no se pondera el interés público de la información en sí
con el interés del afectado por salvaguardar su confidencialidad, sino que dice nuestra ley que se pondera no solo el interés público, sino también el interés privado del solicitante, lo cual es una contradicción en los términos, dado que si es un derecho de ciudadanía que no hay que motivar en la solicitud, pues ponderar un interés privado parece ajeno a esa lógica, razón por la cual ni en el derecho francés, ni en el alemán, ni en el británico, ni en el de la Unión Europea, ni en el de Estados Unidos se pondera el interés privado. Y por último, algo que hace las relaciones más difíciles de deslindar es que no hay ninguna limitación en el uso de la información a la que se accede por las leyes por la ley de transparencia, de tal forma que puedo pedir información de un expediente contractual, yo, ciudadano anónimo que no he participado en la licitación, y transmitírsela ipso facto a cualquier licitador, a cualquier competidor en el mercado. Con todo ese mare magnum, pues es lógico que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dicho directamente que los licitadores pueden utilizar la normativa general de transparencia y hay que garantizar una interpretación, dice, compatible y una aplicación coherente de ambos grupos normativos, de transparencia y de contrato. Si quieren la última prueba, y ya con esto voy consumiendo como 5 minutos, si quieren la última prueba son las relaciones cruzadas que existen en ambas normativas. En el 133 de la Ley de Contratos del Sector Público, que saben es el artículo clave en materia de confidencialidad, pues se dice que lo ahí regulado es sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública. O si se van al artículo 154.7 de la misma Ley de Contratos, se establece la posibilidad de no publicar datos relativos a la celebración de contratos cuando están en juego grandes intereses públicos como la defensa, la seguridad, que son límites que están también en la Ley de Transparencia, y para ello se requiere el informe preceptivo y no vinculante de las autoridades de transparencia. Es decir, que incluso institucionalmente hay un vínculo entre ambos grupos normativos. Bien, el principal límite, como ya ha anunciado la profesora Barrero, y como todos saben porque son expertos en el público, tanto en algunos casos más, en mi caso, que el que habla, pues el principal límite en juego en materia de contratación es la confidencialidad de los secretos empresariales. Para deshacer un posible equívoco, ambos bloques normativos, transparencia y contrato, utilizan términos diversos: confidencialidad, aspectos confidenciales, intereses económicos, intereses comerciales legítimos, secretos comerciales. Bien, lo subyacente, la idea global es que lo que se protege es lo mismo, se protegen los secretos empresariales, lo que requiere en ocasiones la confidencialidad de la información que ha recabado la Administración con ocasión de un procedimiento de contratación. Es de eso de lo que estamos hablando, aunque la terminología, como digo, diverge dentro de las propias leyes y, desde luego, entre ambos grupos normativos. ¿Qué valores se tratan de salvaguardar? No somos todos pro transparencia. Bueno, yo no. Yo en ningún caso soy pro transparencia absoluta. No habría ni derechos fundamentales ni intereses públicos con una transparencia absoluta. Por ejemplo, no quiero que mi historial clínico sea conocido por 38 millones, o ya más, de españoles. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro al respecto. Ha dicho que hay que compatibilizar, por una parte, los derechos de defensa de los demás licitadores, lo ha dicho interpretando la normativa de contrato, pero ha dicho también que el objetivo principal de la protección de la confidencialidad no es solo proteger el interés individual de la empresa concernida, de cuya información se quiere recabar, sino la relación de confianza que tiene que haber entre las instituciones públicas y los operadores del mercado. Que los operadores del mercado, de ellos se puede pedir una gran panoplia de información, toda la relevante para decidir, en el entendido, en la confianza de que no va a ser transmitida a terceros porque tiene un valor en el mercado que desvirtuaría la competencia. Y, por tanto, no estamos solo protegiendo un interés privado con la confidencialidad, sino el interés público de la integridad de la contratación. ¿Y qué es el secreto comercial así definido con diferentes contenidos? Pues, como ya le dije, la definición es externa a la normativa de contratos y a la normativa de transparencia. Y hoy día hay que buscarla en la Directiva de Secretos Comerciales de 2016, traspuesta por la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales. Por cierto, en realidad no es una definición creada por la Unión Europea, sino que está inspirada en la Organización Mundial del Comercio, artículo 39.1 de un acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual, y a su vez
está inspirada, y esta sí creo en la fuente original, en un artículo de la Uniform Trade Secret Act de Estados Unidos de 1979, es decir, que nos llevan mucha delantera en esta definición. Y esa definición, y me permitirá leerla para correr más y para ser más preciso, es aquella información que reúne los requisitos siguientes: ser secreta en el sentido de no ser en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para esta, es decir, no es conocida por mis competidores en el mercado, tener un valor comercial por su carácter secreto y haber sido objeto de medidas razonables en las circunstancias del caso para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control. Además, en los considerandos de la directiva europea, pues se ponen ya ejemplos, o se define qué está dentro y qué está fuera. Incluye la propiedad intelectual e industrial, los conocimientos técnicos, datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado, cuyo conocimiento por terceros puede perjudicar el potencial científico y técnico, los intereses empresariales o financieros, las posiciones estratégicas o la capacidad para competir de una empresa. Bien, es cierto, por decirlo todo, que la directiva y la ley española dicen que esa definición no implica la alteración de la normativa de contratos ni las excepciones al acceso a la información. Pero lo cierto es, lo más cierto todavía, es que esta definición se ha convertido en la referencia ya recurrente por parte de los tribunales de contratación, por parte de los tribunales de justicia y por parte de todas las autoridades de control en materia de transparencia. Así que, como definición, ha sido incorporada incluso a un criterio interpretativo, el 1 de 2019, del Consejo de Transparencia sobre qué se entiende por secreto comercial. Bien, si nos vamos a la normativa de contrato, como les decía, el artículo clave es el 133, que pese a que parece partir de una prohibición absoluta de dar información que haya sido declarada, calificada como confidencial por los licitadores, pronto ella misma se desmiente, porque lo dice sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la presente ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores. Establece una definición positiva y negativa. Afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas. Fíjense, esto es lo que le decimos a los alumnos, no incluyan nunca lo definido en la definición. Si la confidencialidad afecta a los aspectos confidenciales, pues no nos dice mucho. De las ofertas o a cualquier otra información cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. Hay también una definición negativa. El deber de confidencialidad no puede impedir la divulgación pública de las partes no confidenciales de los contratos, de nuevo la definición en lo definido, pero ahora sí, tales como la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato. Y además saben que se prohíbe que la declaración de confidencialidad se extienda a todo el contenido de la oferta. Bien, con esos mimbres, a partir de lo que dice la ley de contrato, lo que estuvimos haciendo en ese libro es analizar todo lo exhaustivamente que pudimos, toda la doctrina de los tribunales especiales de recursos contractuales, de los tribunales de justicia y de los consejos de transparencia. Y sacamos 6 máximas con las que concluiría lo que me da tiempo decirles, si es que me da tiempo, sobre el tema. En primer lugar, que es un principio común a ambos bloques normativos, que hay que alcanzar un equilibrio entre ambos bienes, la transparencia y la confidencialidad. En segundo lugar, que eso lleva aparejado determinaciones de procedimiento. Por ejemplo, dar audiencia al afectado, aunque la decisión final queda en manos del órgano de contratación, no es un derecho de veto, no es un derecho de imponer la confidencialidad, motivar las resoluciones en las que se concede o no el acceso, no hacer efectivo el acceso hasta que la resolución sea firme, porque si no el recurso queda sin objeto, si una vez se ha trasladado la información, y en todo caso resolver con el expediente completo. Y eso en materia de tribunales administrativos de contratación parece una evidencia, no lo es en materia de consejos de transparencia que están resolviendo en muchos casos sin el expediente, sin la información en la mano. En aplicación de la normativa de contrato, el equilibrio al que se ha llegado, les diré que es bastante restrictivo.
y es que solo se da la información a un licitador no seleccionado cuando no baste con el contenido de la motivación de la adjudicación, que incorpora el informe técnico de valoración de las ofertas. Si de ahí se permite obtener la información básica sobre características y ventajas de la oferta seleccionada, se deniega la información. Se considera que solo en casos marginales en que no se puede montar el recurso sin información adicional a la obtenida, solo en ese caso se da información y no al expediente completo, no a toda la oferta, sino a lo estrictamente necesario. De su derecho de defensa, como mínimo, ha de tener acceso con la misma amplitud a que cualquier ciudadano. Por cierto, que como ya le dije al principio, en todo caso, siempre puede pasar esa información a cualquier empresa del sector, con lo cual, además, es inútil esa barrera. Bien, y ya para concluir, decirle, y por hacer realidad lo que ha dicho la profesora Barrero, que efectivamente no es el único límite, como todos saben, la confidencialidad. Uno interesante, que me ha interesado mucho en mi vida de investigación, es el de la protección de datos. Y solo por darle dos disparos, la regla es: se dan los datos de las personas físicas contratistas o representantes de las empresas contratantes, pero no la de los trabajadores. Ahí prevalece la privacidad, aunque no es una regla sin excepción. Si se da su nivel de cualificación cuando es exigido para comparar las ofertas y cuando la única forma de comprobarlo sea el nombre y apellido del trabajador, prevalece la transparencia, dado que no es un dato especialmente protegido y, por tanto, en ese caso prevalece la necesidad de comprobar la adecuación de la oferta a lo decidido por la Administración. Eso sí, la información que se obtenga, en todo caso, solo se puede utilizar a los fines para los que se pidió, de transparencia o de derecho de defensa, no para hacerle contraofertas a los trabajadores o para seleccionarlo para marketing comercial a los que tengan mejores empleos. Eso está prohibido expresamente por la legislación de contratos, por el llamado principio de finalidad. Por último, y esto es lo último de verdad, hay otros intereses públicos, pero como me he referido a ellos cuando les he dicho que la defensa, la seguridad, son intereses en ambos bloques normativos y que han llevado incluso a un mecanismo en que son los consejos de transparencia los que deben pronunciarse autorizando esas excepciones, pues es una visualización más de cómo están unidas ambas normativas. Y concluyo dándole un dato. Hasta que terminé esa parte del trabajo, la parte de los límites, que es la que hice yo, hice una solicitud de acceso a la información al Consejo de Transparencia para ver cuántos informes preceptivos y no vinculantes le habían pedido autorizando excepciones a la transparencia en la contratación por protección de estos intereses públicos, y la respuesta, que ya más o menos sabía, es 0. No se está cumpliendo en absoluto. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias al profesor Guichot por su magnífica síntesis. No era fácil y solo se excedió 2 minutos, que se lo disculparemos. Pasamos seguidamente a la intervención del profesor Juli Ponce, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, gran investigador en muchas materias: urbanismo, vivienda, aplicación de la inteligencia artificial. Me va a excusar que no me detenga en dar cuenta de su obra. Si teclean su nombre en Internet la pueden obtener, y lo que sí quiero reseñar es que es un investigador pionero y destacado en el estudio del buen gobierno y del derecho a una buena administración, en el análisis de los grupos de interés, de los lobbies, un concepto, como él mismo ha escrito, de difícil definición, pero que él ha estudiado desde muchos ámbitos y desde muy diferentes perspectivas. En varias de sus monografías, veo que tiene también una aquí presente, hoy se va a centrar en el ámbito de la contratación, que es una materia, creo, en la que el tema se ha estudiado menos, comentando con él las muchas y las muy interesantes cuestiones que se suscitan en este ámbito. De nuevo, una selección difícil, les pareció a él, que es el que sabe sobre el asunto, la trascendencia de analizar cómo se relaciona la actividad de los lobbies con las materias que constituyen el título de esta mesa, y qué papel juegan en este ámbito otros principios y derechos como la igualdad y la buena administración. Y, por supuesto, pues cuál es el marco normativo y jurisprudencial del que partimos, todo ello a partir de un presupuesto imprescindible, la realidad existente, qué datos existen sobre la influencia
de los lobbies en España y con el objetivo último de reflexionar sobre si sería posible, necesario, mejorar la regulación con la que contamos, en qué sentido deberíamos hacerlo. Tiene la palabra, perdona que sea reiterativa, pero de nuevo con el ruego de que podamos cumplir con el tiempo. Muchas gracias. $6.743. Recuerden esta cifra, 6.743. Luego explicaré por qué de esta cifra. Pido disculpas por la mala educación de empezar con una cifra, pero también es la manera de llamar su atención durante unos minutos. Muchas gracias por la presentación, a la moderadora. Muchas gracias por la invitación a este congreso. Yo, como les decía la moderadora, voy a hablarles de forma sumaria sobre las relaciones entre los lobbies, los grupos de presión o grupos de interés, 3 expresiones sinónimas. Yo voy a utilizar la de lobbies en materia de contratación pública. En principio, los lobbies, como objeto del derecho y de la gestión pública, no plantean problemas en el sentido de que son elementos naturales en un sistema democrático. Lo que plantea problemas para la contratación pública es la influencia indebida y opaca de los lobbies. Esto es lo que nos debe de preocupar. Y esa influencia indebida y opaca se puede suscitar también, por supuesto, en el ámbito de la contratación en todas sus fases, tanto en la preparación como en la licitación, como en la ejecución de los contratos. Piensen, por ejemplo, simplemente en la preparación de los contratos, el hecho de impulsar o preparar contratos innecesarios debido precisamente a la presión indebida ejercida, en su caso, hipotéticamente, por grupos de presión que pueden ser muy poderosos. Ese va a ser un poco el objeto de los minutos que voy a dedicar. Se trata, como decía efectivamente profesora Barrera, de un tema poco estudiado en general, el tema de los lobbies. El derecho público en España y el derecho administrativo en particular ha descuidado este campo hasta fechas muy recientes. Parecía que era algo que no iba con nosotros, pero la buena noticia es que doctrinalmente ya se están empezando a elaborar estudios interesantes. Déjenme que cite 2 de los últimos 2 años. Uno hacia la regulación de los grupos de interés, dirigido por el profesor Ochoa, de la Universidad de Alicante, coordinado por Javier Sierra, y otro todavía más reciente, que es el que tengo encima de la mesa, elaborado por los profesores Ridao y Araguás, compañera nuestra en el Departamento de Derecho Administrativo en Barcelona, Los lobbies, de este mismo año, publicado por Marcial Pons. Eso es una buena noticia. Pese a esta buena noticia, tenemos todavía un déficit de estudio y de conocimiento. ¿Qué sabemos sobre los datos empíricos de la intervención de los lobbies en relación con los contratos públicos? Nos dice el artículo 3 del Código Civil que la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas ha de ser un parámetro a tener en cuenta, mucho más si además queremos modificar o mejorar estas normas. ¿Cuál es la realidad social del impacto de los lobbies en la contratación pública? Es difícil de decir, carecemos de datos. Tenemos algunos indicadores. ¿Recuerdan la cifra que les he dicho en el primer segundo de mi intervención? Es posible que ya no la recuerden. 6.743. 6.743 fueron las reuniones que tuvo los distintos departamentos de la Administración catalana en aproximadamente un año, reuniones con lobbies, 6.743 reuniones con lobby en aproximadamente un año. Eso significa 561 encuentros con lobbies cada mes, 18 encuentros con lobbies cada día. Estos datos son extraídos de un estudio mío de hace unos años publicado en Tirant lo Blanc, donde por lo menos se nos revela, no lo enfocalicé específicamente en contratación, pero se nos revela que no estamos hablando de algo, diríamos, carente de interés o baladí. Tenemos un elefante en la habitación y hemos de ver también en contratación cómo abordamos el elefante que tenemos en la habitación. Y sobre contratación específicamente, no tenemos demasiados datos. Un grupo de geógrafos hacen alguna alusión al papel de los lobbies sobre el despilfarro en España, en un artículo publicado por este grupo de geógrafos valencianos en una revista no jurídica, y tenemos el dato que yo he encontrado
más específico es un estudio del año 2017 en la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la sanidad, que el titular es las empresas que forman parte de alguno de los lobbies del sector sanitario consiguieron en 2017 más de la mitad de los contratos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 6 de cada 10 euros contratados. No tenemos demasiados datos, pero tenemos indicios de que estamos ante un tema relevante. ¿Cómo se relaciona el lobby o la actuación de los lobbies en el ámbito de la contratación con algunos principios y derechos importantes y con la legislación de contratos que tenemos actualmente? Bien, yo creo que no es necesario insistir que en el ámbito de la contratación es un ámbito de riesgo, hay estudios empíricos sobre esto. He proporcionado a la organización un pequeño documento con datos, links, por si a alguien le interesa. Hay estudios empíricos al respecto sobre los riesgos en el ámbito de la contratación. Desde luego, una vacuna importante contra la opacidad y la posible mala administración y corrupción generada por la actividad de los lobbies, por la influencia indebida, es la transparencia. No voy a entrar en lo que ha explicado el profesor Guixot. Yo lo que les querría destacar ahora es que muchas veces al hablar de los lobbies en general y de los lobbies en relación con la contratación, nos podemos quedar con la imagen de que la transparencia es la única perspectiva importante. Y yo quisiera añadir otras perspectivas, concretamente las perspectivas del derecho a una buena administración y de la igualdad, que son perspectivas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de momento no nuestros tribunales, pero sí el de Justicia de la Unión Europea, nos ha traído en varias sentencias. Así, por ejemplo, en la sentencia de 12 de junio de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se afirma que la necesidad de dejar constancia en el expediente de la actividad administrativa de reuniones informales a puerta cerrada con grupos de interés es una obligación jurídica derivada del derecho a una buena administración del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Como ustedes saben, esta idea de buena administración ha sido repetidamente utilizada por nuestro Tribunal Supremo, que ha declarado que se halla implícita en nuestra propia Constitución y ha derivado de ella una obligación de diligencia debida o debido cuidado, como hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación, por ejemplo, con estos encuentros y su constancia en el expediente. En el ámbito español, por ejemplo, no en contratación, pero con doctrina general, sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2021. Esa diligencia es importante y debe ser extremada en el ámbito de los contratos, en las relaciones y en la constancia con los grupos de interés, porque el propio Tribunal de Cuentas ha señalado que el gestor de fondos públicos, que es de lo que se trata en el ámbito de la contratación, está obligada a una diligencia debida cualificada, mayor que la de un gestor de un patrimonio privado. Debe, nos dice, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Cuentas 16 del año 2004, agotar la diligencia. Naturalmente, además del derecho a una buena administración y la diligencia en la constancia en los encuentros con los lobbies y la diligencia en la toma en consideración de todos los intereses implicados, no solo los de los grupos de presión, a esta perspectiva debe añadirse la cuestión de la igualdad. Efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también en otra sentencia importante, muy interesante, esta sí, ámbito de contratación pública específica, sentencia de 28 de febrero de 2018, se nos dice que las administraciones públicas, frente a un riesgo de conflictos de intereses en el ámbito de la contratación pública, tiene la obligación el poder adjudicador de preparar y adoptar con toda la diligencia debida y basándose en todos los datos pertinentes su decisión sobre el desarrollo del procedimiento de adjudicación. Esta obligación se deriva de los principios de buena administración, dice el Tribunal, y de igualdad de trato. Claro, la igualdad de trato nos reconduce a la cuestión de los conflictos de intereses. El profesor Eduardo Gamero va a tratar de esto en unos minutos y, por tanto, yo no voy a entrar en la cuestión de los conflictos de intereses mencionados en el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, que no cita en ningún caso a los lobbies o grupos de interés. Se abre aquí una perspectiva enorme que abarca, en fin, un conjunto de mecanismos, entre ellos uno que se acostumbra a olvidar y que yo me gustaría mencionar, que es la cuestión de la regulación de la financiación de los partidos políticos. La más reciente modificación al respecto, la Ley Orgánica 3/2015,
pese a alguna recomendación del Grupo Greco, continúa teniendo, si quieren luego en la conversación podemos entrar, continúa teniendo agujeros y posibilidades, diríamos, que no se han cubierto en relación a esos posibles conflictos de interés, permitiendo, como saben ustedes, la donación por parte de contratistas que están desarrollando contratos con las administraciones públicas, permitiendo donaciones a las fundaciones de los partidos políticos. Es todo un mundo que yo no voy a entrar. En los 5 minutos que me quedan, donde sí que voy a entrar, es a explicar muy brevemente, ya lo he hecho, pero dónde estamos, con un poquito más de detalle, y quizás hacia dónde podríamos avanzar, por si queremos luego abrir la conversación. ¿Qué dice la jurisprudencia y la legislación? La jurisprudencia, ya le he comentado que es sobre todo la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la que ha sido más fina al hilo del derecho a una buena administración, de la igualdad y de la idea de conflictos de intereses en la regulación o en la preocupación por la intervención o las presiones que pueden ejercerse en el ámbito de la contratación. Y el Tribunal Supremo Español. Poca cosa nos ha dicho. Tenemos alguna sentencia de la Sala Civil sobre la contratación entre privados de tareas de lobbying, aceptando que la realización de tareas de lobbying como objeto de un contrato es causa lícita, en un contrato civil, y en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa no tenemos, que yo conozca, sentencias sobre lobbies y contratos. Sí tenemos sentencias sobre lobbies participando en procedimientos de elaboración de normas, 2 de 2003 y de 2012, algo decepcionantes, no adoptan la óptica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pasan el expediente, en mi opinión, de forma muy formal y superficial, no encontrando ningún problema en dos supuestos de actuación de grupos de interés. Y en todo el conjunto de sentencias del Tribunal Supremo sobre el derecho a una buena administración, que ya son centenares de ellas, existen referencias a contratos administrativos y anulación en algunos casos de actos administrativos, pero yo no he encontrado ningún caso específico en que se mencione la actuación de un grupo de interés de momento. La regulación actual en la Ley de Contratos del Sector Público es, naturalmente, el artículo 64, donde nos habla de favoritismo, de corrupción, de conflictos de intereses, de necesidad de mantener la imparcialidad, la independencia. Poco artículo para tan larga ley, en referencia precisamente a estas cuestiones. Sí que hay a lo largo de toda la Ley de Contratos del Sector Público, en el documento le recojo una serie de artículos más allá del 64 que insisten en algo importante para evitar la influencia indebida de los lobbies, que es la debida fundamentación en el expediente de contratación, en su caso dando cuenta de los contactos que se hayan tenido, y la debida justificación, motivación de las decisiones. Son 2 elementos fundamentales para garantizar esa buena administración, esa igualdad, esa objetividad y esa imparcialidad, ¿no? Por ejemplo, un caso se suscitó en relación con el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 28 es aquel artículo sobre necesidad e idoneidad del contrato, que dice que para contratar debe acreditarse y dejarse constancia de que es realmente necesario el contrato. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en una resolución del año 2020, procede efectivamente a controlar y anular decisiones sobre un contrato de servicios porque no consta en la licitación el informe de insuficiencia de medios y alude específicamente a su necesidad como, comillas, manifestación del derecho a una buena administración, del principio de transparencia y del principio de integridad del derecho de defensa. Aparte de la Ley de Contratos del Sector Público, naturalmente, hemos de tener en cuenta otra serie de normativa, por ejemplo, la referida a los fondos Next Generation. Ustedes conocen las órdenes de 2021-2023 sobre el sistema Minerva de detección de conflictos de intereses, las DACI, etcétera, etcétera. Y aparte de todo este ámbito de contratación, es preciso realizar una interpretación sistemática con la legislación, si existe, de lobbies o grupos de interés. Digo si existe, porque la legislación de lobbies o grupos de interés en España a nivel estatal es inexistente. España es una anomalía en el derecho comparado de nuestro entorno, carece a nivel estatal de una regulación sobre lobbies todavía.
Y a nivel autonómico, tan solo 8 comunidades autónomas hasta el momento, por ejemplo Andalucía no está entre ellas, tan solo 8 comunidades autónomas tienen una regulación específica de lobbies que habrá que integrar con la de contratos. Termino ya, en los segundos que me quedan y con permiso de la moderadora, estoy al filo de los 15, pero termino ya con alguna conclusión y alguna propuesta. Quizás consumiré 30 segundos. Desde luego, el artículo 64, en todo este contexto que yo les he explicado de la Ley de Contratos, es insuficiente. Hay una anomalía española en la regulación de los lobbies a nivel estatal y por parte de numerosas comunidades autónomas. Vamos a ver hacia dónde vamos. Desde luego, habría que pensar en reformas del reglamento del Congreso de los Diputados, habría que pensar en una ley de lobbies estatal, vía 149.1.18 de la Constitución. Hace unas semanas se presentó el llamado Plan de Regeneración Democrática y se incluía por enésima vez la posibilidad de la aprobación de una ley. Ya veremos. Sobre propuestas en esa futura regulación. La Fundación Democracia y Gobierno Local aprobó hace un par de años el anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación dedicado específicamente a los lobbies, con especial atención al mundo local. Y en ese anuario enfatizábamos hasta 17 puntos de recomendación de futura regulación. Yo solo quiero decir ahora que toda regulación futura de lobbies en relación también con los contratos pasará por cuidar la huella normativa, las agendas de altos cargos y el registro de grupos de interés, los 3 aspectos a la vez. Y junto con ello, la utilización de instrumentos de automatización e inteligencia artificial que levanten, diríamos, las banderas rojas, ¿no? Hemos hablado de Minerva, Saler en Valencia, Erika en Cataluña y otros, pueden ser importantes, así como la utilización también de elementos conductuales, de recordatorios, recomendaciones, etc. En definitiva, para regular bien la actuación de los lobbies en el ámbito de la contratación, es preciso regular bien una infraestructura completa de buen gobierno y de buena administración a nivel estatal, autonómico y local. Gracias. Muchas gracias al profesor Ponce por su interesantísima intervención. En una mesa como esta no podía faltar, desde luego, una intervención dedicada al control del cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas, en particular a uno de los más importantes o al que más efectuado por el Tribunal de Cuentas y otros órganos externos de control. Y nadie mejor para su análisis y valoración que María Dolores Genaro Moya, consejera del Tribunal de Cuentas desde el año 2012, acumula ya pues una larga experiencia, presidenta de la sección de fiscalización y consejera cotitular del Departamento de Partidos Políticos desde noviembre de 2021. Creo que he dicho bien, si no me disculpa. En cualquier caso, es un placer también compartir contigo esta mesa. A ella le vamos a formular unas preguntas muy sencillas, pero que son clave. El control efectivo de las obligaciones de rendición de cuentas y de transparencia. Y también cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, reitero los agradecimientos a los organizadores, a la Facultad de Derecho y a José María Jimeno por la invitación a participar, en este caso en representación del Tribunal de Cuentas. Lo has dicho bien, en partidos políticos llevo desde 2015 y unos cuantos años más, que eso también va pesando. Sí, pero bueno, no pasa nada, no es un dato tan relevante al hablar, al comentar, Juli, el tema de la modificación de la ley, pues por eso, por si luego en el debate también pudiera participar en ese aspecto. Bueno, pues sí, muchas gracias. Yo voy a intentar sintetizar, voy a intentar además no pasarme de tiempo, que como buena docente universitaria a veces nos descontrolamos, ¿no?, en la exposición. Bueno, en primer lugar, como todos ya creo que conocerán, el Tribunal de Cuentas
fiscaliza la contratación pública por un mandato del legal, de acuerdo con lo establecido en nuestra propia normativa, tanto en nuestra ley orgánica como en nuestra ley de funcionamiento. Esto es muy significativo porque cada año, cuando elaboramos los programas de fiscalización, digamos que las fiscalizaciones que realizamos por mandato legal se incluyen, que suelen referirse sobre todo a las cuentas generales tanto del Estado como de las comunidades autónomas, también las de partidos políticos, la contabilidad de partidos políticos, se incluyen siempre por normativa una serie de fiscalizaciones y en nuestro caso también la fiscalización de la contratación pública en distintos ámbitos de la Administración, tanto a nivel estatal como local y autonómico, si bien restringiendo el ámbito subjetivo de esas fiscalizaciones. Además, como les voy a comentar también, suele ser frecuente que cuando fiscalizamos una entidad o algún subsector, algún programa específico, también incluyamos el análisis de la contratación que ha realizado esa entidad durante ese año, pero bueno, esto depende mucho más de la amplitud de los objetivos que se planteen, pero cada año, como les digo, se incluyen, por ejemplo, entre el año 2016 y 2023 se aprobaron por el Pleno 58 informes específicos únicamente centrados en la contratación pública en distintos niveles de la Administración. Adicionalmente a esto, lógicamente, tendríamos que analizar, no voy a entrar, por supuesto, todos aquellos que cada año aprueban los correspondientes órganos de control externo de las comunidades autónomas que tienen bajo su competencia, que también la tenga el tribunal, pero en esto, digamos, intentamos respetar las competencias de los órganos autonómicos, incluyen también sus propios análisis o fiscalizaciones o auditorías de la contratación a nivel autonómico y local. En los informes de las comprobaciones que realizamos más relevantes cuando hacemos informes específicos, y ahora hablaré también de la transparencia, porque para mí rendición de cuentas y transparencia forman parte de lo que en términos anglosajones se denomina accountability, que es algo más que la rendición de cuentas, ¿no? Es rendir cuentas, no solamente las cuentas anuales, lo que entendemos por los estados financieros, sino rendir cuentas ante la ciudadanía, ante el Parlamento y también ante los órganos de control. Por tanto, las comprobaciones más relevantes, entre las más relevantes y siempre al inicio de todos nuestros informes, ya sea parcial o un informe global de contratación, se encuentran las comprobaciones relativas al grado de cumplimiento de las obligaciones de rendición de contratos que tienen todas las entidades públicas que están bajo esa fiscalización. Como paso previo al resto de comprobaciones que se realizan. Es decir, si se han rendido todos los contratos a los que están obligados por el artículo 335 de la Ley de Contratación y también en función de nuestras respectivas instrucciones que fueron aprobadas por el Pleno en el año 18 y a las que tienen que atenerse en los actos de rendición los distintos gestores encargados o con competencia en esta materia. Pero además del cumplimiento de la normativa en cuanto a rendición de cuentas, realizamos comprobaciones también de la normativa de transparencia, del artículo 8.1 y también de todo aquello que sea aplicable a las comprobaciones, a lo que significa la transparencia. Ahora voy a comentar un poco más, pero en relación con la rendición, por darle algunas cifras, y algunos hechos, la rendición de contratos ante el Tribunal de Cuentas en el año 2023 se rindieron ante el Tribunal 13.400 contratos, y esto incluye todos aquellos a los que están obligados las entidades, como decía anteriormente, por la normativa, por un importe casi de 35.600 millones de euros, lo que representó respecto a la rendición de 2022 un incremento en número de contratos más del 24%, un aumento del 24%, y un 38% más en lo que respecta al importe. Hay un dato significativo y es que un 40% de los contratos que en 2023 hemos empezado a incluir en nuestro informe anual también este dato,
un 40% se rindieron con retraso respecto a la fecha prevista en la normativa. En el ámbito local, ese retraso se incrementa hasta el 62%. En el ámbito autonómico y de la Administración General del Estado está ese retraso en torno a un 28%, pero lógicamente el retraso es mayor en la Administración local. Digo lógicamente porque yo creo que todos somos conscientes y conocemos la problemática en el ámbito local en cuanto a la escasez de medios que tienen algunos ayuntamientos de todo tipo, medianos y pequeños especialmente, pero en cuanto a la posibilidad para cumplir con las obligaciones relacionadas con el control interno de la propia entidad, pero también estas obligaciones que le exigimos desde el control externo, tanto los órganos de control de las comunidades autónomas como el Tribunal de Cuentas. Precisamente porque conocemos la problemática, pues a futuro ahora comentaré algunas actuaciones que estamos empezando a adoptar para facilitar esa rendición por parte de las entidades locales, donde especialmente, no solamente en el ámbito de la contratación, sino también de la rendición de cuentas de cada año, pues hay una problemática especial que no se encuentra tanto en la Administración General del Estado como en la autonómica, ¿no? También en el año 23 se rindieron ante el Tribunal de Cuentas casi 800 acuerdos marco por un importe global de 3.600 millones de euros. La mayor parte de ellos, obviamente, el 60% celebrado en el ámbito de la Administración General del Estado. También el retraso se produjo con mayor frecuencia en el ámbito local, casi un 72% de retraso en cuanto a las fechas que recoge la normativa. Y las relaciones certificadas que nos tienen que remitir los órganos de contratación cada año también se han rendido unas 8.600 en el año 2023, de las cuales la mayor parte, 8.000 casi, proceden del ámbito local, lógicamente porque hay muchos más, hay un elevado número de entidades rindiendo. Pues teniendo en cuenta todas estas cifras, la relevancia de la contratación, la obligación normativa que tenemos en el tribunal de publicar, de fiscalizar los contratos, pues como les decía, en todos los programas se incluyen fiscalizaciones por parte de todos los departamentos. Muy puntualmente recibimos alguna resolución, algún mandato de la Comisión Mixta para Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para realizar alguna fiscalización específica en el ámbito de la contratación. No es frecuente, pero ya hemos respondido a algunas. En el año 2014 aprobamos un informe respecto a bueno, nos pedían, para que se hagan una idea, un informe de fiscalización de toda la contratación en España en un momento dado del tiempo, no recuerdo, me da igual que fuese un año o varios años, porque eso realmente es un objetivo prácticamente imposible de cumplir. Y bueno, lo centramos en unos contratos, por si tienen interés alguno en consultar, los contratos de seguridad privada y de limpieza en el ámbito de la Administración General del Estado, también en comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos. Bueno, pero suele ser, como digo, el mandato escaso por parte de las Cortes. En el programa de fiscalizaciones de 2024 tenemos previstas 12 fiscalizaciones de contratación exclusivamente de contratos, informes específicos, y en el ámbito local, por ejemplo, hay algunos muy interesantes. Hay un informe previsto sobre la gestión del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable en municipios con población entre 50 y 75.000 habitantes, y también en 2025 está previsto aprobar un informe que se está desarrollando en la actualidad, precisamente sobre el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200.000 y 300.000 habitantes, 18 municipios y sus organismos dependientes. Por tanto, bueno, pues digamos que aquí tenemos un ejemplo claro de cómo vamos intentando focalizar o poner el foco en algunos ámbitos, en aspectos de la contratación que nos parece o bien que hay incumplimientos sobre los que debemos poner más esa atención, o bien sobre aspectos concretos como es del cumplimiento de los principios de publicidad y de transparencia a los que están obligados
por la normativa, como decía. Además, como les decía anteriormente, de comprobar el cumplimiento de la obligación de rendición, lo que tratamos de hacer, bueno, generalmente, y cada vez tenemos no ya solamente menos dificultades, sino que encontramos menos incumplimientos en el que efectivamente los gestores nos envíen relaciones certificadas donde coincidan esas relaciones con los contratos, con todos los extractos de expedientes que nos han rendido, ¿no? Yo, que llevo ya varios años en el tribunal, inicialmente sí que veíamos más incongruencias, más falta de información en las relaciones certificadas respecto de los expedientes o al revés, o en los expedientes que teníamos respecto de las relaciones certificadas, pero este cumplimiento con el deber de rendición cada vez, yo entiendo que quizá para nosotros es fundamental la utilización de la tecnología, ¿no? Está facilitando mucho más esto, ¿no? Y cada vez encontramos menos deficiencias. Pero, lógicamente, también analizamos en las fases de preparación, de adjudicación y formalización de los contratos otros aspectos que desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista particularmente, tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la transparencia y con la competencia, que en definitiva todo está, como estamos viendo en esta mesa, interrelacionado, ¿no? La igualdad de oportunidades de los licitadores, como por ejemplo, bueno, pues si el método de cálculo que aplica el órgano de contratación para establecer el valor estimado de cada contrato está suficientemente detallado, que esto es una deficiencia que se suele poner de relieve en los informes. También la justificación de los criterios de valoración de las ofertas o de las proposiciones que se eligen para la adjudicación, si están perfectamente recogidas, así como las actuaciones que llevan a cabo las mesas de contratación para valorar la oferta, de manera que intentamos poner de relieve todas aquellas deficiencias o incidencias que vemos que pueden, de alguna manera, limitar la competencia y que, como digo, también está relacionada con esa mayor transparencia y con esa mayor igualdad de oportunidades. En relación con la transparencia, concretamente, desde el año 2015 el Tribunal incluye en todos los informes de fiscalización 3 objetivos transversales de comprobación del cumplimiento de la normativa: igualdad de género, sostenibilidad ambiental. Este lo hemos incorporado más recientemente porque generalmente tiene menos que ver con el ámbito de las comprobaciones, pero sobre todo transparencia. Por lo tanto, en todos los informes se incluye un objetivo de comprobación de la normativa de transparencia en relación con todos los ámbitos, en el caso de la contratación también. Y, bueno, los incumplimientos en relación con que no son tan frecuentes, pero tan frecuentes, en el análisis que hemos realizado en los años 21 y 22 de los informes de contratación concretos, únicamente de contratación pública, hemos visto que el incumplimiento más frecuente de esta normativa es que no se publique ni la resolución de adjudicación ni el documento de formalización de los contratos, o la otra deficiencia es que los contratos no figuren en el portal de transparencia de la entidad que hemos fiscalizado. Estos son los incumplimientos más frecuentes que encontramos en la normativa, pero en nuestro compromiso de ir más allá en las comprobaciones de transparencia, ya hemos elaborado desde la Presidencia de Sección, he aprobado el Pleno una guía para fiscalizar el principio de transparencia, donde hay programas de trabajo específicos de comprobación del cumplimiento del artículo 8.1, los distintos apartados, pero sobre todo en este aspecto el apartado A, relativo a los contratos de la Ley de Transparencia. Por tanto, digamos que ya en nuestros programas de trabajo habitualmente se incluye las comprobaciones que se deben realizar. En cuanto a las herramientas, contamos, aquí no sé si todos conocerán, en el tribunal contamos con 2 plataformas de rendición, la de entidades locales, que es la misma plataforma de rendición de los órganos de control externo
en cuentas, en estados financieros de las entidades locales y en contratación, esa plataforma y la plataforma de la Administración General del Estado. Estas plataformas ya están interconectadas con PLACE y desde mi punto de vista esto tanto la obligación que se recoge en la Ley de Contratos como también nuestras posibilidades, digamos, de interconectarnos en estas plataformas. Estamos interconectados con PLACE, con la plataforma de contratos del sector público, de manera que toda esa información disponible ya podemos utilizarla, facilitando de esta manera o tratando de facilitar el trabajo a los gestores en el momento de rendir. Pero además nos permite también, por ejemplo, en el caso de la plataforma de entidades locales, que ya tenemos disponible esta opción, aunque todavía quedan otras cuestiones relevantes por desarrollar, permite que si alguien quiere comprobar, cualquier ciudadano, a partir o desde esa plataforma de rendición, en un ayuntamiento concreto de cualquier localidad española, creo que País Vasco y Navarra no están en la plataforma, si no recuerdo mal, pero prácticamente de toda España podemos comprobar los contratos que que se han celebrado durante un año y, además, podemos acceder a ellos con un enlace directo a la plataforma de contratos del sector público. Por tanto, digamos que la transparencia, la transparencia es aún mayor y nosotros intentamos facilitarla. Ay, perdón, ¿sí? Ay, lo siento, ya lo decía. Vale, gracias. Pues voy a intentar ir un poco más deprisa. Tratamos de facilitar también la transparencia a través de nuestras propias herramientas de rendición. Y, como digo, a futuro crearemos algún observatorio, que no tendrá que ver con algún observatorio en relación a la rendición de las obligaciones de rendición. Y ya por último, un minuto solo, prometido. A futuro, y creo que también en esto estamos trabajando, no solamente en el Tribunal de Cuentas, sino pues, en la línea que está ya implantado en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia con inteligencia artificial, porque, como digo, tener esa información centrada en una única plataforma de contratos de todo el sector público nos permite a todos los órganos de control acudir ahí para aplicar, y a otros registros mercantiles y otro tipo de bases de datos, para poder aplicar inteligencia artificial tratando de realizar análisis preventivos en la medida de lo posible, pero también detectar prácticas que pudieran, pues, restringir la competencia, por ejemplo, o incluso ir adelantando en nuestro trabajo, abarcando no solamente las muestras que tenemos que tradicionalmente seleccionar de contratación, sino trabajar sobre toda la población de contratos, que eso me parece aún más relevante porque incrementa el grado de control que podemos ejercer. Lamento haberme pasado, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias y lamento yo haberte atosigado un poco con el tiempo porque nos estabas contando cosas muy importantes y muy interesantes, pero la verdad es que debemos de contribuir todos a la buena marcha del Congreso. Si la primera mesa se retrasa, pues entonces ya mal vamos ahí. Sin más dilación, vamos a pasar a la intervención del profesor Alfredo Galán, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, persona igualmente de larga trayectoria investigadora, un referente absoluto en el estudio de los gobiernos locales. Nunca hago nada en la materia sin leer lo que ha dicho el profesor Galán, y también durante muchos años miembro de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, lo que aquí interesa, pues le ha dado un gran conocimiento de la contratación pública, de las deficiencias, del ordenamiento que la rige y también de las muchas y variadas tipologías que se encuentran en la práctica y que vienen a evidenciar, pues, el fracaso de los controles de los que aquí estamos hablando. Podríamos decir que nos vamos a situar ahora, también era importante en esta mesa, en la otra cara de la moneda. Y lo va a hacer a partir de un tema testigo, un tema muy importante, el de la contratación irregular, cuya existencia, que no es infrecuente, pues evidencia desde luego que las cosas muchas veces no funcionan bien. Un ámbito en el que se plantean muchas cuestiones de interés, por lo que yo he podido ver, con una doctrina además contradictoria, y él nos va a ilustrar sobre
algunas de las cuestiones más importantes que aquí se plantean. El fundamento, en estos casos, de la obligación de pago de la Administración, el procedimiento para hacerlo efectivo o la determinación del importe que debe de pagarse. Y, si quiere, pues alguna otra más, dentro siempre de los 15 minutos establecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Barrero. Gracias por la invitación que me permite compartir 15 minutos, espero ajustarme al tiempo, para tratar un tema que creo que es de gran interés y también de gran amplitud. De manera que voy a ser sintético y en algunos casos, me perdonarán, marcaré titulares, ¿no? El supuesto que me gustaría tuvieran presente es el siguiente, que por desgracia no es infrecuente. Un empresario se presenta ante la Administración con una factura y reclama el cobro, que se le pague. Y esa factura se corresponde a un servicio que efectivamente ha prestado, que la Administración ha recibido y que le ha beneficiado, pero, y esta es la clave, esa prestación ha sido realizada sin tener un título jurídico válido, habilitante. No hay un título contractual válido que habilite, que cubra esa prestación. Estamos, por lo tanto, en el ámbito de la contratación irregular, que admite diferentes modalidades en las que yo aquí ahora no voy a entrar. Puede ser tanto que nunca haya tenido un contrato válido, piensen, por ejemplo, en los supuestos prohibidos de contratación verbal, o bien aquellos otros supuestos en los que, habiendo un contrato inicial válido, se extingue y lo que hay es una continuidad en la prestación sin cobertura ni contractual ni legal. Bien, la primera cuestión que se plantea aquí es, ¿a este señor, a este empresario, hay que pagarle o no hay que pagarle la factura? Les diré, parece que hay un acuerdo unánime en decir en llegar a la conclusión de que hay que pagarle. Algo de dinero le tenemos que dar, vinculado con la idea constante en todos los estudios y en toda la doctrina, también consultiva y jurisprudencial, de la prohibición del enriquecimiento injusto, del enriquecimiento indebido de la Administración. No obstante, se plantean dos grandes cuestiones que voy a abordar ahora en el tiempo disponible. Más la primera, la segunda depende un poco de lo que me extienda en la primera. Y es, primera, procedimiento. La Administración debe pagar al empresario, pero ¿cómo debe hacerlo? ¿Cuál es la vía, el procedimiento que debe seguir para pagarle? Y la segunda cuestión es, ¿qué tiene que pagarle? ¿Tiene que pagarle la factura en su totalidad o hay conceptos que no tiene que pagar y, por lo tanto, lo que debe pagar es una cantidad menor al importe de la factura? Las dos son cuestiones muy interesantes desde un punto de vista teórico, pero, como comprenderán, tienen una gran relevancia en la práctica. La primera cuestión, el procedimiento. ¿Qué procedimiento debe seguir la Administración para pagar la factura del empresario en el supuesto de contratación irregular? Pues empieza el espectáculo, empieza la función. Hay muchas alternativas, y luego les diré, defendidas por instituciones u opiniones doctrinales muy sólidas. Les hago el abanico, el menú de vías procedimentales. En ocasiones se sigue, primero, solamente la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos, punto. Se queda todo en casa. En segundo lugar, se sigue la vía del procedimiento de revisión de oficio, sobre la base de que estamos ante una nulidad de pleno derecho. Tercera vía, también se defiende seguir la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, esto es, responsabilidad extracontractual, sobre la base de que se ha generado un daño al empresario. Cuarta vía, seguir la responsabilidad contractual. Ahora veremos sobre la base de que existe un contrato o la idea de un contrato. En quinto lugar, otros defienden directamente el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto, enriquecimiento indebido. Oiga, usted vaya a los tribunales y ejerza directamente la acción de enriquecimiento indebido. Y, para acabar de motivar la discusión en este ámbito, algunas leyes autonómicas, les destacaré dos,
han establecido procedimientos específicos, procedimientos cuyo objeto es, en concreto, el supuesto que les digo. ¿Cuál es la base normativa simplificada en este ámbito? En mi opinión, en primer lugar, desde luego, la Ley de Contratos. El artículo 41 de la Ley de Contratos, que contempla la posible declaración de nulidad de los actos preparatorios, previos y el acto de adjudicación del contrato, cuando contempla esa nulidad hace algo importante, y es que se remite en bloque a la regulación de la revisión de oficio de la Ley 39, de régimen jurídico, de procedimiento de la Administración. Por lo tanto, lo que está apuntando la Ley de Contratos es que en estos casos lo que hay que hacer es la revisión de oficio. Hay que seguir la vía de la revisión de oficio, Ley de Contratos. En segundo lugar, les destaco, como base normativa, en el ámbito local, que es muy frecuente que esto suceda, el artículo 28.2, letra E, 28, apartado 2, letra E, del Real Decreto 424 de 2017, que regula el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local. Para aquellos que somos no especialistas en la materia de control interno, abordar este reglamento es complejo, pero la verdad, no sé si compartirás mi opinión, el artículo 28.2, letra E, es ininteligible. Es decir, no se entiende. Yo lo he leído muchas veces, lo he discutido en diferentes foros y yo no lo entiendo. El contexto es el siguiente. El artículo 28 regula la omisión de la función interventora. Y lo que viene a decir es, si esto sucede, el interventor tiene que emitir un informe. Y el precepto le dice, ese informe debe pronunciarse sobre diferentes aspectos que se enumeran. Y en la letra E le dice, interventor, pronúnciese sobre la posibilidad y conveniencia de la revisión. Empezamos bien. La posibilidad y la conveniencia de la revisión. En principio, si hablamos de la revisión de oficio por concurrencia de una causa de nulidad, la Administración tiene obligación de declararlo. No es un tema graciable. Dice, de la revisión de los actos dictados en infracción del ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de, y establece una serie de criterios que debe tener en cuenta el interventor para formarse su opinión acerca de si es conveniente la revisión, si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de las prestaciones, qué tipo de incumplimiento legal se haya producido, y añade el precepto, dice, y en todo caso, eso se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y acaba diciendo, como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto. Por lo que culmina el precepto diciendo, por razones de economía procesal, solamente será pertinente instar la revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone, ¿no? Bueno, ahí la llevan. A partir de aquí habrá que hacer una labor interpretativa que es compleja. La verdad es que yo no he conseguido llegar a una interpretación razonable del precepto en el que se mezclan revisión, responsabilidad patrimonial, enriquecimiento injusto y que en todo caso bebe, eso sí, del artículo 32.2, letra C, del Real Decreto 2188 de 1995 de control interno en el ámbito de la intervención general de la Administración del Estado, que establecía lo mismo, pero de manera mucho más breve, de manera mucho más sucinta. Y en tercer lugar, les destaco la existencia, como les decía, de leyes autonómicas que han establecido procedimientos ad hoc, procedimientos específicos. Caso de Baleares y de Cantabria. En el caso de las Illes Balears, la ley es la Ley Autonómica Balear 2/2020, que introduce un conjunto de medidas de lucha contra los efectos de la COVID. Y el artículo 39 se aprovecha para introducir un procedimiento en relación con, literal, contratos que no se hayan formalizado. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay que seguir
dos fases, o si quieren, dos procedimientos en uno. En primer lugar, hay que seguir, literal, procedimiento por el que se declara la inexistencia jurídica del contrato. Esta es una gran novedad en nuestro ordenamiento. Un procedimiento que declara no la nulidad, sino la inexistencia jurídica. Y el efecto que se vincula a la declaración de inexistencia es, poco sorprendente, la liquidación del contrato inexistente, con unos efectos parecidos al de la nulidad. Y la segunda fase, hecho esto primero, es llevar a cabo el reconocimiento extrajudicial de créditos. Se dice que, de manera excepcional, ambos procedimientos pueden tramitarse de manera simultánea. Dato a destacar, que yo creo que es la clave, este procedimiento no prevé la intervención del órgano consultivo autonómico, el Consejo Consultivo de Baleares. Es decir, evitamos el riesgo de atasco del órgano, pero perdemos la garantía que supone este informe. Otro caso peculiar, legislación de Cantabria. Artículo 21 bis de la Ley Cántabra 14/2006, modificado en el 2020. De nuevo, es una ley ómnibus que introduce muchas medidas y entre ellas se aprovecha para introducir un procedimiento específico que se denomina, literal, expediente de reconocimiento de obligación, ¿no?, que se establece con carácter subsidiario, solo si no hay ninguna otra vía procedimental utilizable, porque expresamente se dice que es un remedio excepcional y no un cauce ordinario, y que, de nuevo, no contempla el informe del órgano consultivo. Respecto a todas las vías procedimentales, ¿cuál es el posicionamiento de las principales instituciones? Vamos a ver. Tribunal de Cuentas y equivalentes autonómicos. Resumo. De manera reiterada, especialmente en el informe 1415 de fiscalización de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por las entidades locales en el 2018, denuncia el uso abusivo de la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de las entidades locales, detecta que hay una disfunción y recomienda al Gobierno de la Nación modificar el marco normativo del reconocimiento extrajudicial de créditos. El Gobierno sigue, sigue trabajando en esta dirección, pero no se ha cristalizado todavía. Órganos consultivos, autonómicos y Consejo de Estado. Pues tienen de todo. Titulares. A favor, en todo caso, de manera clarísima, de seguir el procedimiento de revisión de oficio. Creo que el líder, la bandera, la lleva la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. Les destaco, por si quieren ver, un informe, un dictamen testigo, que es el 131/2020. En contra, órganos consultivos que dicen que no procede la revisión de oficio, sino que basta el reconocimiento extrajudicial de créditos sobre la base de la existencia de un enriquecimiento injusto. El Consejo Consultivo de Baleares, por ejemplo, dictamen 149 de 2014 y, muy interesante, el dictamen informe del Consejo Consultivo de Galicia 163/2019. Consejo de Estado. Bueno, si ustedes se leen la doctrina del Consejo de Estado, verán que ha sostenido prácticamente todas las tesis posibles. El propio Consejo de Estado era consciente de la falta de coherencia de su doctrina y con este mismo objeto creó una ponencia especial para unificar su doctrina en vía procedimental contratación irregular. Esa ponencia especial dio lugar a un dictamen testigo, que es el más relevante, que es el dictamen 606/2020, cuyo contenido se ha reproducido en muchos dictámenes posteriores. ¿Y qué dice el Consejo de Estado? ¿Qué hay que hacer? Regla general y excepción. Regla general. Hay que seguir la vía de la responsabilidad contractual, porque estamos en el ámbito del contrato. Un contrato que no se llegó a perfeccionar, o bien las actividades administrativas se hicieron en la idea de un contrato. Por excepción, sin embargo, el Consejo de Estado admite la revisión de oficio en aquellos supuestos en que se puedan individuar, determinar de manera clara, actos concretos y expresos cuya nulidad de pleno derecho
se pueda declarar. Jurisprudencia. ¿Qué mantiene la jurisprudencia? Voy rápido porque la moderadora rápidamente me va a empezar a tirar de las orejas. Hitos principales. Les hago como, si ustedes tienen ganas de repasarlo en sus casas, háganlo. El primer pronunciamiento judicial interesante en esta materia, en mi opinión, fue la sentencia 148/2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo, un juzgado de lo contencioso, que lo que hizo fue declarar la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Avilés de reconocimiento extrajudicial de crédito, diciendo que se había equivocado de procedimiento, que lo que tocaba era la revisión de oficio. Poco tiempo después tenemos la sentencia 213/2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tarragona, el número 2 de Tarragona, que hace lo mismo que Oviedo. Declara la nulidad de un acuerdo de reconocimiento extrajudicial de créditos, en este caso del Ayuntamiento de Nulles, diciendo que se ha equivocado de procedimiento, que lo que tocaba era la revisión de oficio. Esta sentencia fue impugnada y se resuelve el recurso por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el tercer ítem, 2697/2020, que hace unas reflexiones muy interesantes. Dice, dada la ínfima cuantía del asunto, es sin razón, afirma que es una sin razón y una desproporción acudir a la revisión de oficio, que no hacía falta, que se podía acudir directamente al enriquecimiento injusto o sin causa. Fíjense, ese tribunal está vinculando la viabilidad de la revisión de oficio no a la gravedad del vicio, porque la nulidad de pleno derecho está constatada, sino a la cuantía del asunto. El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta posteriormente otra sentencia, que es la sentencia 1684 de 2021, en la que afirma que en estos supuestos estamos ante contratos establecidos por la vía de hecho y que cuando hay vía de hecho no cabe la revisión de oficio. Y, sin embargo, añade que tampoco se puede utilizar sin más, de manera autónoma, la afirmación del enriquecimiento injusto, ni tampoco el reconocimiento extrajudicial de crédito. Y nos dice que habrá que ver caso por caso, pero no se pronuncia. Y, por último, dos pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo. Primera, la sentencia del Tribunal Supremo 1555/2021. Aquí se plantea como cuestión de interés casacional objetivo si, en el supuesto de contratación irregular, la vía que hay que seguir es la responsabilidad contractual, que decía el Consejo de Estado, o la responsabilidad extracontractual, patrimonial. Y el Tribunal Supremo no sigue el criterio del Consejo de Estado. Dice que lo que toca es la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando se cumplan los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial. Y última sentencia que les destaco del Tribunal Supremo también, 1275/2023. En este caso, lo que se le pregunta como cuestión de interés casacional objetivo es algo diferente. Se le dice, en los casos de contratación irregular, ¿yo puedo acudir al enriquecimiento injusto, al enriquecimiento indebido? Y el Tribunal Supremo dice, sí, puedes hacerlo, no modifico mi doctrina, siempre y cuando se cumplan los requisitos del enriquecimiento injusto. Bueno, pues a partir de ahí abran juego y elijan la posición que más les interese. Yo creo que, y aquí ya me limito simplemente a decir, estarán conmigo en que haría falta una clarificación. Haría falta una clarificación también de títulos competenciales autonómicos, porque las leyes autonómicas que les he dicho intervienen sobre la premisa de que hay un vacío normativo y la ley de contratos lo impide. Última cuestión, que solo apunto. ¿Qué hay que pagar? ¿Qué cuestión, qué conceptos hay que pagar? Esto vendrá determinado por la vía que se utilice. Dudas que simplemente dejo sobre la mesa. ¿Hay que pagar el beneficio industrial? Discusión. ¿Hay que pagar los gastos generales del contrato? ¿Hay que pagar intereses de demora? Y ¿hay que incluir o no el IVA? Estas cuatro cuestiones están siendo objeto también de debate. Lo dejo ya aquí, me he excedido, gracias por la paciencia y gracias a todos ustedes.
Muchas gracias. A la moderadora no le gusta nada tirar de las orejas, porque la moderadora está encantada con lo mucho que está aprendiendo esta mañana en esta mesa tan rica, tan variada, y en la que se hablan de cuestiones tan interesantes, pero no quiero que tiren de las mías los organizadores del Congreso. Bien, pues para concluir contamos con la presencia del profesor Eduardo Gamero Casado, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide, abogado en ejercicio, pionero, como saben, en el estudio de muchas materias, la administración y el procedimiento electrónico e investigador interesado siempre en la contratación pública. Saben que coordina o codirige con la profesora Isabel Gallego un importante tratado de contratos del sector público en 3 tomos en la editorial Tirarlo Blanc, que es una referencia para el estudio de cualquier materia. Tengo que agradecerle especialmente el esfuerzo que ha realizado porque inicialmente su participación estaba prevista en otro lugar del programa, pero por necesidades de organización tuvo que pasar a esta y encajarse en el título de esta mesa. Él nos va a hacer una valoración sobre cómo ha evolucionado la integridad en la última década desde que las directivas de 2014 la convirtieran en uno de sus ejes fundamentales. Cómo valora la legislación actual desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción. Se adentrará también, lo anunció ya el profesor Ponce, en los conflictos de interés. Yo le agradezco su presencia aquí y le pido pues también contención en el tiempo, aunque ya ven que bueno, que todo el mundo se cede y yo pues no callo a nadie. Qué presión, qué estrés, por favor. Llevamos aquí desde las 9 de la mañana escuchando cosas interesantísimas, ¿verdad? Da pena que se callen los ponentes. Yo sí debería callarme porque, como se ha explicado, pues he acabado en esta mesa por razones del programa, pero además de que estamos cansados porque llevamos mucho tiempo aquí, pues no podemos usar muñequitos, ¿no? Por prescripción facultativa, ¿no? La profesora Orgué aquí presente cuenta muy a menudo una anécdota en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla de una ordenanza que preguntó al ponente: ¿usted trae PowerPoint o va a contar algo? Entonces, a nosotros se nos ha pedido que contemos cosas en lugar de utilizar un PowerPoint, pero claro, después de 2 horas y media, cerca de 3, pues resulta un poco duro. Yo, esto que he hecho no ha sido perder el tiempo, sino dar un respirito, porque ya digo, les he visto a todos atentísimos toda la mañana y ahora pues vamos a cerrar la parte de ponencia de esta mesa con un tema que en cierto sentido viene a recoger, ¿no?, todos y cada uno de las cuestiones que se han ido abordando. Y no puedo empezar pues sin agradecer a la organización, ¿no?, que me haya invitado, al profesor Chema Jimeno, al profesor Roberto Galán, muy especialmente, y también a la profesora Irene Ruiz Olmo por la organización, pero también agradecerles a todos ustedes que estén aquí, ¿no?, porque son los que dan sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Y personas, pues eso, colegas queridísimos y muy nutrida representación de la academia, pero también gestores, como decía la profesora Barrero, yo que me dedico también al ejercicio de la abogacía, pues valoro muchísimo, ¿no?, el sentido de la responsabilidad de los gestores públicos cuando están lidiando con los procedimientos de contratación que plantean tantísimos problemas y tantísimas cuestiones. Aquí están 3 días formándose para contribuir a la excelente, ¿no?, resultado de los procedimientos de contratación, que por más que se reproche ese 10% de corrupción, ese 10% de escándalos a los que da lugar, son cientos de miles las contrataciones que se producen todos los días, y una 11% del PIB, la cuarta parte del gasto público es contratación pública. Yo creo que no es para relajarse, pero tampoco para estar indignados. Y en este sentido, pues ha contribuido mucho a que estemos en la situación que estamos y a que sigamos avanzando las 2 cuestiones de las que yo voy a hablar muy sucintamente, ¿no? En primer lugar, el principio de integridad. El principio de integridad, que por cierto me ha agradecido a la profesora Barrero también su amabilísima presentación y la coordinación de esta mesa. Principio de integridad que late en el conjunto de la ley, porque procede además de las directivas de 4ª generación de 2014 como una de sus novedades y una de las cuestiones que vertebran el conjunto de la ley, y que, digo, viene a aglutinar también el conjunto de cuestiones
que se han abordado en esta mesa, así como otras muchas, ¿no? Ya venían defendiendo tanto el profesor Agustí Cerrillo como el profesor Gimeno la incorporación de este principio expresamente a la Ley de Contratos del Sector Público, y lo hace en el artículo 1, apartado primero, es decir, allí donde se abre de capa la ley declarando cuáles son sus intenciones. Y entre otra serie de principios, de objetivos de la Ley de Contratos del Sector Público, alude expresamente al principio de integridad. Claro, problema, ¿cómo definimos este principio que no tiene tradición en nuestro derecho y que, sin embargo, tiene un papel central a partir de esas directivas de 2014 y de la legislación española de 2017? Bien, pues el profesor Cerrillo, en una obra que vino a un poco sistematizar toda esta cuestión, define la integridad como una actuación por parte de los cargos públicos y empleados públicos en la que no prevalezcan sus intereses personales o particulares por encima del interés general, y en la que haya una coherencia y congruencia entre los valores, los principios y las normas que guían la actuación de los altos cargos y su actuación real y efectiva. ¿Qué sucede con todo esto? Pues lo vamos a ir viendo tanto en relación con el conflicto de principio de integridad como el conflicto de interés. Estamos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico nociones que le eran extrañas, que se sustentan en conceptos jurídicos indeterminados y que tenemos que hacer el esfuerzo de ir decantando, de ir centrando, de ir delimitando en aras de la seguridad jurídica y de la correcta aplicación de las normas. Ese principio general, como digo, se proclama en el artículo 1, se desglosa la propia ley en toda una serie de manifestaciones. Hay autores, el profesor Raskin, el profesor Gimeno, la profesora Gallego, todos los que han ido trabajando esta cuestión van destacando una infinidad de aspectos, porque no acabaríamos nunca, ¿no? De hecho, la ley de un extremo a otro está llena de ejemplos, ¿no? Por la limitación de utilización de procedimientos que no impliquen publicidad respecto de la legislación anterior, la imposición de requisitos específicos a los encargos a medios propios en la ley española frente a lo que dice la directiva, un quebradero de cabeza que nos tiene a todos. Pues la profesora Noguera, que sabe esto mucho, dice, pues sí, ¿no? Efectivamente los encargos a medios propios, un verdadero quebradero, porque nosotros lo hemos hecho más exigente que la propia directiva, ¿no? El reforzamiento de recursos especiales en materia de contratación, la incorporación de reglas de transparencia que aludía el profesor Guichó, la estructura de órganos de supervisión que antes no existían, especialmente el OIRESCON, que va emitiendo unos documentos valiosísimos para poder valorar cómo se está desarrollando la contratación del sector público y con herramientas que después pues, se están aplicando por el mercado. La reducción del umbral del contrato menor, que bajó de 18.000 a 15.000 euros, algo asombroso. Sigue subiendo el IPC, ¿no? Sigue subiendo la inflación y sin embargo pues el umbral del contrato menor se baja, ¿no? La composición de las mesas de contratación con restricciones en cuanto al personal eventual, las restricciones de fraccionamiento del contrato de obra, en fin, las limitaciones a un 2,5% de la ponderación en las mejoras cuando se trata de juicios de valor. Es un espíritu que alienta el conjunto de la ley, ¿no? El principio de integridad y toda una batería de medidas de ordenaciones que van orientadas a lograr esa integridad en la actuación del sector público cuando contrata. Tras 10 años de la directiva y 7 años de la ley, este principio que se tradujo en todas esas consecuencias no ha hecho sino reforzarse y cada vez tiene un mayor peso en nuestro derecho, tanto en nuestro derecho positivo como en su aplicación práctica. Y es muy llamativo, por ejemplo, lo que ha ocurrido con todo el mecanismo de fondos de recuperación, transformación y resiliencia, como veremos enseguida y conectándolo con la cuestión del asunto de interés. Y podemos decir pues, que en este momento la cuestión de la integridad se ha convertido en algo central en el debate público y no en vano, pues la Oficina Andaluza Antifraude ha desarrollado un proyecto que se denomina Organizaciones por la Integridad Pública, que recibió ayer se hizo público el premio Blas Infante de estudio en materia de administración pública, aunque ayer lo publicó el BOJA, tenemos aquí a su secretario general, Pablo Fanegas, que puede dar fe, ¿no? Y lo que se está premiando es justamente eso. La Oficina Andaluza Antifraude está ayudando al conjunto de administraciones del sector público andaluz a implantar planes de integridad
en el conjunto de su actuación, no ya solo en materia de contrato. Y podríamos comentar también la directiva Whistleblower, ¿no?, la de protección del denunciante, y la ley 2/2023 como otra expresión más, ¿no?, que ha sido más estricta en el derecho español que la propia directiva. En definitiva, pues esta cultura de la integridad, que se inaugura como tal principio y concepto por las directivas de 2014, pues no ha hecho sino reforzarse, y en particular donde entiendo que ha tenido un desarrollo mayor ha sido la cuestión de los conflictos de interés, ¿no?, que es el segundo tema sobre el que quería brevemente disertar. Esta cuestión es una también expresión del principio de integridad de la propia Ley de Contrato del Sector Público, y concretamente en el artículo 64, ¿no?, que se rubrica lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, ¿no? El conflicto de intereses se define aquí a cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. Claro, conceptos jurídicos indeterminados, punto número 1. En segundo lugar, extraños todavía a nuestra tradición jurídica. Nosotros nos hemos venido moviendo con las causas de abstención y recusación de los artículos 23 y 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y con un desarrollo más prolijo, más pormenorizado, de cuando consideramos que se debe de apartar a una persona en un procedimiento de decisión y cuál es el procedimiento que se debe de seguir. Por el contrario, este artículo 64 generó una gran incertidumbre que todos vivimos cuando se aprobó, porque evocaba, esto es algo propio de los derechos anglosajones, y con ese comentario también cerraré la intervención, que lo decía también Dolores, ¿no?, la accountability, ¿no?, hace descansar en las personas responsables de gestionar los asuntos una determinada diligencia que no tiene por qué concretarse en reglas jurídicas específicas, sino que se basa en principios, en mandatos más genéricos de actuación, y hay que descender luego al caso concreto para verificar si la accountability, si se ha hecho las cosas como se debía, ¿no? Lo hemos tenido en el Reglamento General de Protección de Datos, materia, como decía el profesor Guichot, ¿no?, pues muy querida y estudiada por él, y en otros muchos ámbitos. Bien, pues aquí pasa esto, pero además, no solo por la abstracción del concepto, sino porque, insisto, alude no ya solo a que sea manifiesto el conflicto de interés y que se traduzca en una actuación irregular, sino que también es repudiable la mera apariencia de que eso pueda llegar a ocurrir, ¿no? Hay un comentario o una frase absolutamente sexista que yo no voy a repetir, ¿no?, que se atribuye al emperador Julio César, que todos creo que podemos recordar sin necesidad de mencionarla, y es a eso a lo que se está aludiendo aquí, ¿no? Hay que preservar incluso la apariencia de que no se incurre en conflicto de interés. Bien, ¿cómo hemos digerido todo esto en nuestro ordenamiento jurídico a lo largo de estos 10 años de vigencia de la directiva? Bien, pues hay definiciones de lo que es el conflicto de interés, podría citar la de la OCDE, podría citar la del Diccionario del Español Jurídico, pero ninguna de ellas nos va a dar muchas más pistas, no han sido suficientemente esclarecedoras, ¿no? Y aquí el problema no es solo determinar cuándo se produce conflicto de interés, sino qué debemos hacer cuando detectamos que existe conflicto de interés, qué medidas tenemos que adoptar. Por tanto, son dos problemas, ¿no? En primer lugar, el radio del concepto. En segundo lugar, una vez que detectamos ese conflicto de interés, cómo vamos a gestionar la situación para evitar que se traduzca en consecuencias negativas, ¿no? Y en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de marzo de 2015 alude a que en la situación del conflicto de interés es un riesgo de que el poder adjudicador se deje guiar por consideraciones ajenas al contrato y, por tanto, por intereses personales o familiares, y el poder adjudicador está obligado a comprobar la existencia de eventuales conflictos de intereses y tomar medidas adecuadas, siendo perfectamente lícito, dice, que conforme a lo que establezca el derecho nacional se excluya a un concreto licitador porque se observe que se incurre en conflicto de interés. Y esta exclusión, insisto, a decir de las directivas y a decir
de las normas que posteriormente han desarrollado esta cuestión es un deber del poder adjudicador, lo cual pues nos genera mucha ansiedad cuando estamos en las mesas de contratación para saber si nosotros mismos incurrimos en conflictos de interés, si los licitadores que están presentando ofertas no presentan respecto de el tipo de contrato algún conflicto de interés y cómo debemos de gestionar esa situación. Y existe un acuerdo, el 108-2016, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, seguro que algo tuvo que ver el profesor Jimeno en este acuerdo, ¿no?, que también es muy contundente. No se requiere que el conflicto sea real, sino que pueda ser percibido como comprometedor de la objetividad, y no existe una obligación absoluta de excluir sistemáticamente a los licitadores, pero sí la exclusión es el remedio indispensable para garantizar la pureza de la contratación, hay que excluir al licitador. Y hay que excluir al licitador de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Me parece una resolución absolutamente brillante. Bien, afortunadamente, en nuestra tradición latina, más hecha o más familiarizada con reglas, se siente más cómoda, ¿no?, con las reglas que con los principios, que es más propio del derecho anglosajón, sí hemos ido observando una cierta decantación de lo que supone el conflicto de interés, ¿no? En primer lugar, en el reglamento financiero de la Unión Europea, 2018-1046, había otro anterior que dio lugar a una guía de la OLAF acerca del conflicto de interés que ya no debemos reputar vigente, y el artículo 61 de este reglamento ya nos va un poco aquilatando la extensión del concepto, ¿no? Existe conflicto de interés cuando, bueno, voy fatal de tiempo, va aquilatando y va confirmando cómo, en primer lugar, se puede identificar el conflicto de interés, son intereses familiares, financieros, personales, de amistad, de una serie de palabras, de términos que van, como digo, concretando el concepto, y a su vez pues el procedimiento que se debe de seguir para gestionar cuando ocurra ese conflicto de interés. Bien, les invito, porque no tengo tiempo de entrar en detalle, a que consulten la comunicación de la Comisión 221-121 del año 2021, todo es 21 en esta comunicación, orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de interés, que tiene apartados específicos en materia de contratación pública. Pero ya, por ir cerrando, más contundente y pormenorizado todavía ha sido la evolución en relación con el mecanismo de recuperación, ¿no? El reglamento 2021/241, por el que se establece el mecanismo de recuperación, dispone la necesidad de que existan planes de control del fraude y de la corrupción en todas las entidades del sector público que desarrollen el mecanismo, y esto a su vez en nuestro derecho interno ha dado lugar a dos piezas fundamentales para concretar el concepto de conflicto de interés. En primer lugar, la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública 1030/2021, en la que se obliga a implantar las declaraciones de conflicto de interés en todas las personas que intervengan en los procedimientos de contratación en los que se estén utilizando o aplicando fondos de este mecanismo de recuperación. En segundo lugar, aprobar un procedimiento para que se declare ese conflicto de interés. Y, en tercer lugar, aprobar un plan de medidas antifraude, ¿no?, al que también hemos aludido antes con este proyecto de la Agencia Antifraude de Andalucía. Bien, esto ha supuesto una eclosión de planes antifraude y, ya termino, Concha, por favor, no te pongas nerviosa, la última, también lo estoy yo, la última pieza, la orden, y esto ya es fundamental para todos nosotros, la orden 55/2023 de 24 de enero del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ¿no? Aquí se desarrolla concretamente esta cuestión en ejecución de la disposición adicional 112 de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del año 23, y es un texto absolutamente prolijo en el que se articula todo este procedimiento mediante una plataforma informática que se denomina Minerva. Creo que ha sido Yuri, ¿no?, quien ha aludido, el profesor Ponce, a quien ha aludido a Minerva, ¿no? Y es un texto básico, esta orden es básica, vinculante para todas las administraciones públicas. Hay que entrar en Minerva, hay que hacer ahí la declaración de ausencia de conflicto de interés, empiezan a salir banderas rojas, banderas negras, y hay que aplicar en función de esas banderas rojas y banderas negras el tipo de medida
de apartamiento de esas personas o correctoras que la propia aplicación va sugiriendo. Y como entidad de soporte está la UACI. La UACI es una pieza fundamental, la unidad de asesoramiento en materia de conflicto de interés. Yo les invito a que consulten su página web, completísima en su documentación, y la UACI pues, asesora a las administraciones públicas, en la que ha sido responsable de poner en marcha esta plataforma y, por tanto, hemos avanzado mucho. Termino, ¿puedo?, con una capitulación. Principio de integridad, conflicto de interés, eran cuestiones ajenas a nuestros derechos, a día de hoy forman parte de nuestra realidad cotidiana. Esto trae causa, como decía el profesor Thorsten Siegel, ¿no?, de la retroalimentación entre los derechos nacionales y el derecho europeo. Se van inoculando a partir del derecho europeo, del derecho de la Unión Europea, nuevas realidades jurídicas en el derecho interno de los Estados miembros. Nosotros no estamos abandonando los conceptos de abstención y recusación, pero sí estamos implantando y generalizando el concepto de conflicto de interés, y ya no solo en materia de contratos, sino también en otros ámbitos. En las universidades lo tenemos muy claro con todo lo que está ocurriendo con las plazas que se están convocando actualmente y los conflictos de interés en los miembros de esas comisiones de la plaza. En definitiva, algo que ha venido para quedarse, que está ayudando a evolucionar a nuestros derechos y que debemos entender, un proceso inacabado, pero positivo en la medida que busca la integridad en el sector público. Muchísimas gracias. Muchas gracias y de nuevo mis disculpas por haberme puesto nerviosa y haberle transmitido mi nerviosismo al ponente. Bien, esta mesa tenía que acabar a las 12 y según mi reloj son las 11:58. Yo creo que hemos cumplido bien con nuestro cometido, en el fondo, por lo mucho muy interesante que se ha dicho y también por el cumplimiento del horario. Seguro que habría intervenciones muy interesantes de los asistentes. Yo no sé si procede a abrir un coloquio o daría por concluido el tema, lo que los organizadores me digan. Una pregunta. Aquí los organizadores, una pregunta. ¿Quién tiene el placer de hacerla? ¿Nadie? Yo veo poco, ¿eh? Si alguien quiere que se levante directamente. Bueno, pues si no es así, damos por concluida esta mesa, agradeciendo de nuevo a los ponentes sus intervenciones y a todos su atención, y hay una pausa.